Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8 de la noche con 2 minutos. Soy Ernesto Rivera. En estas vísperas de la Semana Santa ya se sienten, y cada vez con mayor intensidad, los vientos alisios de la campaña electoral. Durante los próximos meses, esos alisios se convertirán probablemente en los huracanes políticos de una contienda por la presidencia. Existe una altísima incertidumbre sobre quiénes serán los candidatos de cada partido. Solo sabemos que hasta ahora no hay ninguna mujer en ese horizonte electoral. ¿Qué sabemos de la gente que elegimos para representarnos? ¿Cuánto conocemos de ellos antes de emitir el voto? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Y a qué se comprometen? Responder estas preguntas es vital para nuestro futuro. Para analizar algunas posibilidades para mejorar la transparencia en las próximas elecciones, invité esta noche a la abogada, profesora de Teoría del Estado y cofundadora del movimiento cívico Poder Ciudadano Ya, Abril Gordienco. Buenas noches, Abril. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema. Buenísimo. Desde Poder Ciudadano están proponiendo una iniciativa para reformar el artículo 148 del Código Electoral y hacer más transparente la próxima campaña política. ¿Qué cambios proponen concretamente y cómo fue la respuesta en el Congreso? Pues los cambios que proponemos desde Poder Ciudadano, ya que como usted sabe es una organización de la sociedad civil que viene trabajando desde hace varios años en fortalecer la democracia y mejorar la representación política, lo que proponemos es reformar este artículo 148, que es el que regula la inscripción de candidaturas, tanto para presidencia y vicepresidencias como para las curules a la Asamblea, que los partidos al entregar esa documentación tengan que agregar además una pequeña biografía de las personas candidatas, una fotografía vigente, y en el caso además de las candidaturas a presidencia, deben agregar el plan de gobierno, el plan con el que quien quiera llegar a la presidencia quiera gobernar este país. Este último dato es interesante. Todos, el tema de tener una biografía es un punto de arranque. Quizás no será la biografía no autorizada que haría la prensa, con un poco más de fisga y un poco más de criticidad, pero es un punto de partida, por lo menos saber el currículum de la persona y tener una foto. En el caso de las candidaturas presidenciales y el plan de gobierno, ¿con qué nivel de detalle se está pidiendo ese plan? En esta reforma no estamos poniendo ningún nivel de detalle, creemos que eso no debe estar a nivel de la ley, ya le correspondería al tribunal si quiere, o a la hora de que se reglamente la ley, si quieren agregar detalles, pero donde en este momento no tenemos nada y hemos visto candidatos que en media campaña están construyendo todavía su plan de gobierno, incluso le piden a la ciudadanía que les haga aportes y en otros casos los vemos corriendo a contratar o a pedir gente que les venga a llenar algunas partes o algunos vacíos de sus propuestas. Donde tenemos eso, o sea, ninguna obligación de demostrar nada para arrancar en la carrera, pues ya solo el hecho de que tengan que presentar algo nos parece ganancia, porque significa que van a tener que pensárselo bien las personas que quieren proponer su nombre para la presidencia de la República, en al menos establecer un mínimo de lo que representa su visión para presentárselo a la ciudadanía. Y nosotros, ciudadanos, vamos a tener por primera vez la posibilidad de hacer un escrutinio, de comparar, además en un solo lugar, porque esto se va a publicar, si bien los partidos lo pueden publicar en sus respectivos sitios web, en sus redes sociales, la prensa puede tomar esa información y reproducirla como quiera, pero además esto es muy importante, va a estar en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, un elector que quiere informarse, entra ahí va a encontrar todo.
todas las biografías de los candidatos y candidatas y todos los programas de gobierno, para poder comparar con facilidad. Así que creemos que es una reforma sencilla pero poderosa, con una posibilidad de generar un cambio en la cultura ciudadana, pero sobre todo en la cultura de los partidos. Es interesante, y le preguntaba el nivel de detalle, es interesante pensarlo como un punto de arranque, como un elemento de base. Y le preguntaba el nivel de detalle, Abril, porque muchas veces los ciudadanos, cuando empezamos a comparar, lo que vemos como un plan de gobierno es una enumeración de buenos deseos: bajar la inflación, bajar el déficit fiscal, crear empleo, promover a las pequeñas y medianas industrias. Y es dicen que quieren hacer eso, pero no dicen cómo lo van a hacer. No dicen el cómo. Sí, pues tal vez a la hora de reglamentar la ley se pueda o convenga poner ese tipo de detalles. Lo que más nos interesa a nosotros es generar ese cambio de cultura. Y yo creo que aún si no se exigiera con detalle lo de poner el cómo, lo de poner los recursos, por ejemplo, los recursos es importantísimo. Claro. ¿De dónde se va a sacar? ¿De dónde se piensa sacar el dinero para hacer todo lo que estoy proponiendo? Totalmente, yo le puedo decir, vamos a duplicar la red vial y no digo dónde voy a sacar la plata. Sí. Ahí hay dos cosas importantes que entender. En primer lugar, hasta que no se esté en gobierno, no se conoce totalmente a fondo una serie de detalles que pueden ser las que luego ayuden a construir el cómo. Sin embargo, sí sería un acto de seriedad y de responsabilidad de los partidos esbozar al menos una idea de un cómo. Pero aún si no se les llegara a exigir eso, por reglamento o porque lo estableciera en el formulario, el tribunal o algo así, va a ir poco a poco habiendo un cambio donde los ciudadanos se den cuenta de que pueden demandar más, de que pueden preguntar, de que pueden emplazar a las personas que se postulan, y si estas no tienen respuestas del cómo o del cuándo o etcétera, pues para la próxima van a tener que prepararse mejor. Ningún cambio de estos produce resultados, frutos positivos inmediatamente. No es como que para el 2022, si este proyecto es aprobado, y esperamos que así lo sea, pero no es que para el febrero del 2022 todos los ciudadanos vamos a haber entrado a la página del tribunal a investigar, a leer, a buscar todo eso. Pero una gran cantidad que ya lo hacía y se frustraba porque no encontraba nada, ahora sí lo va a poder hacer. Va a tener la herramienta. Y lo va a compartir, y la prensa va a poder ir a buscar esa información básica. Y los estudiosos, la academia, por ejemplo, va a poder más fácilmente comparar para luego sacar conclusiones y presentar ese material para que la ciudadanía o los estudiantes lo puedan estudiar. O sea, todo lo que traiga luz, transparencia y más información a los procesos electorales, aunque sea un poquito, para nosotros es un paso importante. Y más bien nos parece increíble que una democracia madura y robusta como la que tenemos tuviera ese vacío legal. Completamente de acuerdo. Hay una serie de elementos que producen un efecto que muchos politólogos llaman el desencanto, ¿verdad? La gente habla de que está desencantada de la política, de que no genera entusiasmo, de que eligen a último momento por compromiso. Uno de los elementos que contribuye a ese desencanto es que los planes de gobierno que se difunden, cuando se difunden, luego no se cumplen. Son promesas que luego no se cumplen. No hay ninguna sanción más que la sanción política para el candidato. ¿Cuál podría ser, a su juicio, un camino para resolver, para amarrar esa promesa a algo concreto? La educación. Solo una ciudadanía educada va a empoderarse lo suficiente para hacer ese control, esa fiscalización, y luego demandar que se especifique, que concreten, que reclamarles que no cumplieron lo que prometieron, castigar con el voto, con el no, o sea, con no volver a votar. No voto. Exacto, con el no voto, con no volver a votar por ese partido o por esa persona, si es que volviera a postularse. La democracia tiene esa ventaja, ¿verdad?, que nos permite, cuando alguien no cumple o no da la talla, y
sacar a su partido o no permitirle que se reelija pues 4 años después, ¿verdad? Pero la ventaja lo decía Amartya Sen, que no hay hambrunas en las democracias, porque si alguien hace que su pueblo se muera de hambre, el pueblo lo saca del poder, cuando es una democracia. Cuando es una verdadera democracia. Hasta hace pocos años había un consenso de que las democracias debíamos ir hacia un escenario del voto informado, es decir, saber qué propone el candidato, cuáles son sus cualidades, quién es él. O ella. O ella. Buena corrección. Él o ella. Hay que incorporarlo al lenguaje. La figura del presidente Trump y de otros similares realmente rompió esa tendencia. ¿Cree usted que la tendencia para la próxima contienda electoral puede regresar a ese voto informado? Pongo el caso del presidente Trump porque nunca quiso hacer su revelar su declaración de impuestos y otros datos que fueron opacos y se quedó en síganme y créanme, que es una tendencia muy peligrosa para las democracias. ¿Usted cree que vamos por donde veníamos o por donde nos quedamos ahora? Yo creo que estamos en un escenario político muy incierto, ¿verdad? Y que podría ocurrir cualquier cosa. Habría que ver también los mecanismos institucionales con que cuenta cada país para forzar a sus gobernantes y representantes a rendir cuentas. Yo le preguntaba por Costa Rica. Sí. Por eso le decía, habría que ver cada país qué mecanismos tiene para rendir cuentas. Costa Rica, pues nosotros tenemos una vocación democrática y una tradición democrática fuerte, pero no estamos vacunados contra por un lado, las noticias falsas, por otro lado, los populismos, y de nuevo la solución, aunque es muy a largo plazo, pero la solución para prevenir eso es educación, mejor educación, buena educación cívica, fortalecer eso, y ojalá que con este drama que estamos viviendo después de un año de centros educativos cerrados, más las huelgas anteriores, etcétera, pues reinventemos, transformemos nuestro sistema educativo pensando también en fortalecer los valores ciudadanos, porque precisamente ante una crisis sistémica como la que vivimos, parte de lo que hace más resilientes a las naciones es tener ciudadanos comprometidos con su país, ciudadanos con una identidad nacional fuerte y con una entrega a su país fuerte. Entonces, bueno, yo creo que la educación es el camino a largo plazo, sin duda. A corto plazo tiene que haber un ejercicio ciudadano de mucha crítica, pero por crítica no me refiero a criticar, sino de observar críticamente, de analizar. ¿Quién me está sustentando lo que dice con una propuesta y quién solo tira consignas? Exactamente. Y yo creo que ante cada información que nos llegue, por la vía que sea que nos llegue, es necesario que hagamos una pausa. Si a mí me entra algo en el celular, hago una pausa. ¿Para qué? Primero, antes de la tentación de compartir. De compartir, exactamente. Tenemos que hacer una pausa para primero leer bien qué fue lo que nos llegó. Por más atractivo que sea el titular, hay que sostenerse las ganas de compartirlo para evaluar quién me lo mandó. Si es una persona cuya seriedad o responsabilidad yo puedo dar fe o no. Y por otro lado, ¿qué bien hago compartiendo eso? Y además, de quién me lo mandó, esa persona de dónde lo sacó, ¿hay alguna fuente que lo respalde? O es algo, o sea, ¿cuántas veces nos llegan videos reciclados de otros países y nos dicen, vean lo que está pasando aquí en Desamparados, o en Punta Arenas, donde sea, y no es en Costa Rica? Entonces hay que ser muy, sobre todo ahora en la campaña, en este año ante esos huracanes que usted anunció que puede que vengan, definitivamente necesitamos ciudadanos más críticos, más serenos. La política tiende a ser muy pasional. Totalmente. O es pasional. Entonces, estemos conscientes de eso y usemos un poquito más la mente. La teoría política dice que quien se propone a un cargo de representación popular debería ceder una cosa muy preciada, que es un tramo de su derecho a la intimidad.
quien se propone a un cargo público tiene que ceder un poquito de su derecho a la intimidad, incluyendo temas como causas judiciales, finanzas personales. Yo siento que estamos lejos de ese escenario y le pregunto cuáles le parecen los caminos que nos llevarían a ese escenario donde uno pueda decirle a alguien, bueno, yo quiero saber cuánto dinero tiene usted, qué propiedades tiene al iniciar la gestión, para poder evaluarlo al terminar y decir salió más rico o más pobre. Bueno, ya tenemos una ley que exige que quien asume un cargo público tiene que declarar todos sus bienes. Pero es secreta, nadie lo sabe la Contraloría, pero no lo saben los votantes. Sí, yo en cuanto a las riquezas, mientras la Contraloría ejerza un buen control, no creo que sea necesario que la ciudadanía, que el público en general sepa hasta el último detalle de cuántos bienes tiene una persona, más allá de aquellos que están inscritos en el registro público y al que cualquier persona tiene acceso. Hay otro tipo de patrimonio que puede más bien exponer a la persona candidata a riesgos indeseables y que pueden distorsionar una campaña política si se muestra demasiado de cuáles son los recursos que tienen unos u otros. Al fin no es eso lo que los va a hacer buenos gobernantes o buenas gobernantes, es su visión, su capacidad, su experiencia de vida, etc. Así es que en cuanto a eso de los recursos tengo mis dudas de que tenga una ventaja importante el mostrarlos, diferentemente de su trayectoria, de lo que han hecho en la vida. Por eso para nosotros es importante este proyecto y creemos que tiene mucho valor, sobre todo si se logra aprobar antes de esta campaña que está ya cerca, porque vamos a poder saber quiénes integran las listas que proponen los partidos para la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos un sistema de listas cerradas partidarias por provincia. Y si uno entra a la página de los partidos o a la página del tribunal en las campañas anteriores a buscar quiénes son los que están en esas listas, algunos partidos han aportado porque el IFED, que es este órgano académico del tribunal, hace un esfuerzo enorme por conseguir esa información, por recabarla, por pedírsela a los partidos, a las personas candidatas, por buscar en Facebook y en las redes todo lo que se pueda para tratar de armarle un mínimo de información, un perfil para ofrecérselo al electorado, pero en muchos casos no encuentra uno nada y es muy frustrante. Y usted usó la palabra currículum, nosotros no usamos esa palabra porque ni siquiera creemos que se trate de qué títulos académicos tiene o qué puestos exactamente ocupó, pero sí qué trayectoria, qué servicio ha dado a la comunidad, bueno, a dónde vive, qué edad tiene. Por ejemplo, nuestra ley no exige que quienes se postulan para una diputación en una provincia residan en esa provincia. Entonces, saber a dónde viven es un elemento más de juicio para que las personas de determinada provincia digan, mira, pero aquí nos metieron pura gente que no conoce nuestra realidad, no son de aquí. En cambio, este otro partido sí, todas las personas que propone son de aquí, etcétera. También que han hecho, como le decía, por la comunidad y pues, ¿por qué no? Si tienen estudios, sí, claro, que los citen, pero no, yo soy de las primeras que siempre he dicho que el diploma no hace al diputado. Totalmente, de hecho la ley, la Constitución no pone la Constituyente con mucha sabiduría no puso requisitos, tiene que haber, incluso es saludable democráticamente que haya personas de distintas instancias sociales. Sí, claro, y con distintas experiencias de vida. A veces hay personas que conocen la realidad nacional o la realidad de su provincia porque la han vivido, porque la han recorrido, porque han trabajado en diferentes proyectos y tal vez no tienen ningún título superior, de educación superior. En muchas encuestas, en la mayoría de las encuestas de opinión, cuando se consulta el nivel de satisfacción hacia los diputados y hacia los partidos políticos, hay una erosión. Siempre salen muy mal calificados. Ustedes en Poder Ciudadano tienen una propuesta, creo, basada en el sistema de Nueva Zelanda para modificar la elección de los diputados. ¿Qué proponen? Nosotros proponemos adoptar el sistema que se llama mixto proporcional. Ajá. Ese sistema
se implementó por primera vez en Alemania en el año 50, me parece, y Nueva Zelanda, que es un país que nos gusta mucho para compararnos porque tiene una realidad bastante más cercana a la de Costa Rica que lo que podría ser Alemania. Y, o sea, Nueva Zelanda representa muchas de las aspiraciones que podríamos tener aquí en Costa Rica y con una cantidad de población semejante. Este sistema mixto proporcional reúne en nuestro criterio las bondades del sistema que tenemos en Costa Rica, que es el de listas cerradas, y las bondades del sistema mayoritario, que es el que existe, por ejemplo, en Estados Unidos o en Inglaterra, donde todo el país está subdividido en circunscripciones electorales, de las cuales sale electa una sola persona por cada circunscripción. Y esa parte del sistema favorece la cercanía entre los representantes y los representados. Entonces, por ejemplo, si yo soy de Limón, habrá un diputado específico de cierta zona de Limón que tiene que venir a rendirle cuentas a esa zona, a esa comunidad, que va a ser un agente de cambio para esa región, para esa comunidad, porque la conoce bien. O si yo soy de San Antonio de Belén y San Rafael de Alajuela, por esa zona, todas las zonas van a ir teniendo un representante que yo como votante voy a saber quién es, cómo se llama, qué ha hecho y qué es lo que propone hacer. En Estados Unidos es una costumbre muy frecuente que la gente de la comunidad y las campañas de presión cívica se organizan así: llame al diputado de su barrio, claro, y presiónelo y dígale que queremos tal cosa. Sí, los famosos town halls, se llaman eso, como reuniones del pueblo, a las que llega el diputado y tiene que escuchar a la comunidad y rendir cuentas. Figúrese que en un país con el nivel de desigualdad geográfica en términos de desarrollo humano que tenemos, las brechas que tenemos en desarrollo humano en regiones como los Chiles o Upala versus la meseta central, y sabemos que los Chiles y Upala nunca han tenido un diputado, mientras que de la meseta central salen una gran cantidad de los 57, son de las cabeceras de provincia y de los cantones más de la zona urbana y central del país, mientras que hay otro montón en las que, además de casualidad o no de casualidad, hay un gran rezago en desarrollo humano, un gran rezago en pobreza multidimensional, en progreso social. Y está documentado que los países con sistemas como este mixto tienen la posibilidad de ecualizar los niveles de desarrollo en todo el territorio nacional, porque va a haber gente que representa a todos los rincones del país y que va a hacer ese puente que va a traer la política pública a esas regiones y que va a transmitir las necesidades y las demandas de su comunidad al centro de poder. Personalmente tengo la impresión de que hay una regresión en cuanto a la calidad de las campañas políticas en el mundo. Una regresión en calidad, ¿verdad? En la capacidad de escuchar ideas, propuestas. Uno ve mucho más populismo que hace unos años, más eslogans, guerra en redes sociales, esto que usted mencionaba recién de noticias falsas o medias verdades. ¿Hay antídotos para curar la calidad de una campaña política como la que estamos iniciando? No lo sé, de nuevo le puedo contestar la respuesta que puede sonar muy trillada: de educación nuevamente. A un pueblo educado es más difícil mentirle. Ajá. A un pueblo educado y que se involucra y participa es más difícil meterle cuentos, es más difícil que caiga en esas tentaciones populistas. Pero además de la educación, estoy olvidando un factor importantísimo, y son los partidos políticos. Ajá. Hay que trabajar en fortalecer los partidos políticos. Qué importante esto que dice, porque siempre y muchas veces ocurre desde la prensa, tenemos un discurso hipercrítico hacia los partidos políticos, y está bien fiscalizarlos. Claro. Pero usted está hablando de que hay que fortalecerlos. Claro, los partidos políticos son fundamentales, son los operadores fundamentales de la democracia. Son los que en Costa Rica y en la mayoría de las democracias del mundo tienen el monopolio de llevar
gente para que nos represente en los cargos de poder político, de elección popular. Entonces, de cómo hagan los partidos su trabajo, va a depender la calidad de la representación, la calidad de las campañas políticas, la calidad de los mensajes, la gente que esté metida en los partidos, el nivel de profesionalización que tengan esos partidos, la coherencia ideológica, la cohesión, la disciplina. Nuestros partidos más antiguos tenían centros de estudio, centros de formación de sus cuadros, incluso reclutaban jóvenes y que les parecían que tenían liderazgo o que eran personas capaces para acercarlos al partido y formarlos ideológicamente y prepararlos para el oficio de la política, porque es un oficio y cuanto más profesionalizados o institucionalizados estén los partidos, más sólida va a ser la democracia y menos riesgo corremos de que alguien de la nada, con un discurso incendiario o incluso destructivo, con una campaña de marketing vacía en ideas pero atractiva, tenga calado. Si tenemos partidos sólidos que proponen candidaturas y equipos de gobierno y papeletas para la Asamblea Legislativa que sean sólidas y creíbles, podemos así combatir los populismos, podemos combatir los autoritarismos. Calidad de la democracia para combatir, para mejorar la democracia. Se nos acabó el tiempo, Abril, pero le agradezco muchísimo su visita y mucha suerte con la iniciativa. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por el espacio y buenas noches a quienes nos acompañaron. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches también para ustedes que están ahí del otro lado. Pensar la democracia es una tarea de todos. No la demos por hecha, no la demos por terminada, no la empaquetemos, no la simplifiquemos. Tenemos por delante una campaña electoral, ojalá que no haya huracanes y que sigan los alicios, pero en todo caso aprendamos a diferenciar, aprendamos a entender lo que se nos propone. Ojalá que así sea. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.